Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Que en esta mañana la bendita presencia de nuestro Dios esté con nosotros. Que en esta mañana el bendito Espíritu de Dios ministre en nuestro corazón, ministre en nuestra vida para traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra que nos haga volver nuestro corazón hacia el Señor y tengamos el compromiso de ser agradecidos con Él, el compromiso de realmente levantar nuestros ojos y ponerlos delante de Él. Levantar nuestros ojos, hermano, y poner las cosas, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Por eso en esta mañana, proponte en tu corazón a ser agradecido. Proponte en tu corazón realmente a serle fiel. Proponte en tu corazón realmente, hermano, a darle a Dios una satisfacción de que en que en ti mora el Espíritu Santo. Dale la satisfacción al Señor de que hoy estás dispuesto a cambiar. Hoy estás dispuesto a dejar el pecado. Hoy estás dispuesto a volver a casa. Hoy estás dispuesto de hacer las cosas correctamente. Hoy estás dispuesto a demostrarle que realmente le amas. Hoy estás dispuesto realmente a ofrecerte al Señor que el Señor trabaje contigo, que el Señor se mueva en tu vida. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón hablar esta mañana. Hoy estamos en un tiempo donde todo hombre tiene atrevimientos, o tenemos el atrevimiento, si usted quiere, de autodenominarnos hijos de Dios. Todo mundo dice ser hijos de Dios. Todo mundo dice que es hijo de Dios. Sea quien sea, dicen que somos todos gente, son creaciones de Dios. De algo estoy seguro que sí, hermano. Pero la Escritura dice que no de todos Dios se agradó. No solamente que no de todos Dios se agradó, sino que no a todos Dios les llama hijos. Nosotros podemos decirnos que somos hijos, pero realmente Él tiene que reconocernos a nosotros como hijos, porque la Escritura dice que Él reconoce a sus hijos. Él sabe quién es su hijo, y hay quienes se dicen ser hijos, como decían aquellos fariseos: nosotros somos de vuestro padre Abraham, nuestro padre es Dios. Y el Señor le dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían, ustedes no desearían mi muerte. Si ustedes realmente cumplieran lo que dice Moisés, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué tienen algo en contra mía? Ellos se decían que eran hijos de Dios, pero Jesús les refutó que no eran hijos de Dios porque tenían algo en contra de Él. Todo aquel que se dice que es hijo de Dios y tiene alguna rivalidad con su hermano, tiene algún enojo con su hermano, tiene alguna distancia con su hermano, Jesús les dijo: no son mis hijos, no son hijos de vuestro padre Abraham, no son hijos. Los hijos de Dios, mi Señor Jesús dijo algo: mis discípulos o los hijos de Dios, dijo en el libro de Juan, dice, son aquellos que se aman los unos a los otros. Eso dijo mi Señor Jesús. Dicen: este es mi mandamiento, que améis los unos a los otros como yo os he amado. El Señor dijo eso. Dice en el versículo 13, Juan 13, versículo 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Si no tuvieran ustedes amor los unos con los otros, les estaba diciendo: ustedes no son mis hijos, ustedes no son mis seguidores, ustedes no son parte de la iglesia de Dios. Dios es muy estricto cuando habla, es muy especial cuando habla y no vacila en decir las cosas como son. En eso conocerán, dice, que son mis discípulos, en que se amen. Por eso Dios desconoce a una persona, hermano, que tiene rivalidades con otros o que está distanciado con Él. Es imposible que un hijo de Dios esté distanciado, alejado de Él. Pero yo encuentro tres tipos de hijos en las Escrituras. Cualquiera se puede decir: soy hijo de Dios.
Por eso yo decía que yo no veo nada más una vez, veo yo en las escrituras que dice que, hermano, la palabra cristianos, cuando se le llamó por primera vez en Antioquía, hermano, cristianos a los discípulos. Por eso creo yo que no todo discípulo es cristiano, ni todo cristiano es discípulo. Porque yo no veo que Dios va a llamar a cristianos, yo voy a llamar a hijos de Dios, a hijos. La importancia de ser hijos, la importancia realmente de tener la identidad de ser hijos. No cualquiera es hijo de Dios, o no cualquiera que diga que es hijo de Dios es hijo de Dios. Hoy estamos viviendo tiempos donde los hombres, cualquiera se autodomina hijo, cualquiera se dice hijo, ser hijo de Dios. Yo veo 3 tipos de hijos, por lo tanto, quiero que entendamos, hermanos, que no somos los hijos. Hay hijos que han alcanzado madurez y tienen otro nombre. Pero yo veo aquí 3 tipos de hijos. Uno, los tipos de hijos son los hijos como creación. Dice en el libro de Job. Job, hermano, como dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino también Satanás. Ese es un tipo de hijo. Es un tipo de hijo que llegaron los hijos, aquellos que la Escritura nos enseña que viven en la presencia. Los tipos creaciones, quiere decir que hay una creación. Dios le llama también hijo a los ángeles. A todas las creaciones celestiales también Dios les llama hijos. También hay otro tipo de hijos que los voy a mencionar primero los 3 y luego los vamos a definir como es en lo espiritual. Hay otro tipo de hijos de Dios que es Israel, según los pactos, según la promesa. Dice en el libro de Éxodo 4, versículo 22. Amén, Erika, ahorita oramos por usted. Vamos a pedirles a nuestros hermanos que oremos por tu vida. Erika, Raquel, ahorita oramos por usted. Claro que sí, manténgase. Entonces dice en el libro de Éxodo 4, versículo 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho, le dijo a Faraón que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Le dijo Dios a Faraón, Israel es mi hijo. Israel es otro tipo de hijos. Hay un hijo que según es la carne. Cuando hablamos que hay creaciones, hijos de Dios, hay hijos de Dios según el Espíritu, hay hijos de Dios según la carne y hay hijos de Dios, hermano, según la sangre. En el libro de Juan 1:12, estos son los hijos de Dios que hacen su voluntad, según la carne, según la sangre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, pero espérame, ya me tocó aquí la necesidad de orar por la hermana Erika. Dios Padre, levante su mano ahí donde esté usted, oremos por la hermana Erika. Señor, tú conoces el corazón de Erika, tú conoces lo que ella está pasando, tú conoces su vida. Te pedimos en esta mañana que derrames tu misericordia, que fortalezcas la vida de tu hija, de tal manera que reciba de ti una bendición. Señor, hágase conforme a tu voluntad, hágase conforme el corazón de tu hija, de tal manera que reciba una respuesta, pero sobre todo que entienda, Padre del cielo, qué le hace falta, qué es lo que está pasando en su vida, para que ella pueda enderezar su vida y pueda entender por qué las cosas están pasando y pueda ella ponerse a cuenta delante de ti y tú puedas derramar su misericordia. En tus manos ponemos la vida de tu hija Erika Raquel Chávez y su familia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hágase tu voluntad. Amén. Recibe la fortaleza del Señor según lo que estés pasando, según la voluntad de Dios. La Escritura dice que los que estén atribulados, Dios los consolará. Pero dice aquí entonces hay hijos según el Espíritu,
hay hijos según la carne y hay hijos según la sangre. 3 tipos de hijos. Estos tipos de hijos, hermanos, mira que podamos entender qué tipo de hijos somos nosotros, si estamos dentro de estas tres manifestaciones que Dios les llama hijos. Porque también la Escritura nos enseña que hay hijos de desobediencia. Hay hijos, también les llama hijos de desobediencia. Fíjese, hermano, y eso es algo que no debemos nosotros no debemos de caer. Eso dice en Efesios 2, versículo 2, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo se le llama a aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador? ¿Cómo se le llama a aquellos que se han salido del propósito de Dios? ¿Cómo se llaman a aquellos que, aunque son hijos llamados de desobediencia? Aquellos que no hacen caso del Señor, aquellos que piensan que se pueden burlar de Dios, aquellos que piensan que no tiene consecuencia el abandonar el camino de Dios, aquellos que piensan de que este camino se puede vivir como sea, que se puede andar como sea, y no pasa nada, hermano, y no pasa nada. Pues claro, déjeme decirle que sí. Hay hijos que hijos de desobediencia, pero dentro del propósito divino, dentro del vínculo divino, dice que hay 3 hijos, según el espíritu, según la carne, según la sangre. Todo el mundo puede decir que es hijo de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo, que lo correcto es decir somos hijos de Dios y no decir soy cristiano, porque hoy el cristianismo ya se convirtió en una religión. Ese cristianismo que hoy practica la gente no es un evangelio. Es una costumbre que se le llama culto de hombre, pero no es el evangelio. No es el evangelio, porque dice acá: en otros tiempos anduviste. Quiere decir que la gente que practica las cosas del mundo, que practica las cosas de su forma de ser, no cambiando su vida, no transformando su vida, se le llaman hijos de desobediencia. Hay 3 tipos de hijos dentro de la congregación. Unos hijos que andan en la carne. La carne, y la Escritura dice que son niños inexpertos en la palabra. Con la gente que anda, dice que estos son los hijos del Espíritu, son aquellos que son los hijos maduros. Entonces dice la Escritura en el libro del Salmo 104, versículo 3: mas establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, y el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. En el Salmo 103, versículo 21 y 22 dice: bendecir a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad, y bendecir a Jehová vosotros, vuestras obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía Jehová. Cuando hablan de aquellos hijos según el Espíritu, que son reflejo de los hijos según creación, según los ángeles, hermanos, estos son los ministros, aquellos que tienen un lugar, los que ejecutan, hermano, la voluntad divina al pie de la letra. Estos son otro tipo de que son llamados hijos de parte de Dios, pero son hijos según el Espíritu, aquellos que se mueven, que se dejan usar para que el Señor se mueva, porque dice aquí: ellos se mueve, el que pone la nube, dice el que anda sobre las alas de los vientos, el que deja que los hijos de Dios maduros se presten para ser usados. Los hijos que el Espíritu Santo los usa, hermanos, y están hablando de las obras que el Padre hace. Estos son los ministros que están en el altar. No solamente los pastores, sino también gente que Dios se deja usar. Estos son llamados otro tipo de ministros, son otro tipo llamado de hijos. Hijos según la creación,
hijos según desde antes, dice la creación del mundo. Hay gente que fue predestinada ya, escogida desde antes. Estos son hijos según el Espíritu, viven en el Espíritu, porque son usados, se manifiestan, los que bendicen a Jehová en todo tiempo, los que tienen en su boca la palabra del Señor, los que exaltan al Señor, los que todo el tiempo, hermano, son servidores de Cristo, que viven en la presencia de Dios, como dice Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. Si nos pusiéramos a imaginar un poquito, si ese carro de fuego que vino por Elías no murió, ¿por qué no quemaba su carne? No se quemó de Elías, porque Elías no era normal, hermano, era un hombre en el Espíritu, y todo aquel que está en el Espíritu, no hay elemento que lo pueda destruir. O en el caso de Daniel, en el horno de fuego, porque al instante donde entró no lo quemó ese fuego, porque él vivía, tanto Daniel como Elías vivían en la presencia de Dios todo el tiempo. Y todo aquel que vive en la presencia de Dios, hermano, es como un espíritu. Es aquel que está envuelto en el Espíritu, el que tiene una vida gloriosa, aún en su carne es gloriosa, aunque aún lo puedan tocar, hermano. Por eso cuando mi Señor Jesús resucita en un cuerpo glorioso, hermano, dice que no creían, decían un fantasma. Y el Señor le dijo: ¿acaso un fantasma puede comer? Les pidió comida. ¿Cómo es que podía comer y transformarse al mismo tiempo? Porque vivían una vida gloriosa, una vida en el Espíritu. Hay gente, hermano, de que tienen están revestidos con poder de lo alto. O sea, su cuerpo, su naturaleza, hermano, es por eso todo aquel que vive en la presencia de Dios están revestidos con poder de lo alto. Tienen sobre ellos una manifestación gloriosa, hermanos. ¿Por qué? Porque ejecutan la palabra. Estos son los que suben y bajan, todo el tiempo suben a la presencia de Dios, todo el tiempo se mantienen hallados, por lo tanto tienen una naturaleza divina. Pero estos son los ministros, hermanos, ministros según la creación, ministros según el Espíritu, que se mueven, hermano, en dimensiones del Espíritu, que se mueven en las dimensiones de las glorias de Dios, porque hay dimensiones, hermanos, hay puertas dimensionales en el Espíritu que no cualquier hijo puede alcanzar, que no cualquier gente normal puede alcanzar. Por lo tanto, hay gente hijos de Dios, hermanos, ministros, gente que Dios los usa, hermano, moverse en esa dimensión del Espíritu. Por eso, pero estos son aquellos que ejecutan su palabra al pie de la letra, los que de su boca sale la palabra, defienden la palabra con las cosas correctas, hijos de Dios, hermanos, que son servidores, que viven en la presencia de Dios, hermano, un tipo de hijos que conocen al Padre, que hacen la voluntad, que viven en lo celestial, hermano, que siempre están buscando lo de arriba. No está diciendo aquellos hermano, que van a la iglesia, que entran y oran y fueron tocados. No está hablando de ese tipo de hijos. Está hablando de aquellos que se dejan revestir por la gloria de Dios, que puedan experimentar, ver y oír al Padre. Aquellos que se han entregado a que Dios los use porque han visto la gloria de Dios. Ese es otro tipo de hijos. Unos hijos que se mueven en lo sobrenatural. Estos hijos son otra cosa. Son los que suben y bajan trayendo el mensaje al pueblo de Dios. Los que siempre están metidos en la palabra y siempre están dando un mensaje a los hermanos. Siempre están dando un mensaje, siempre están hablando de lo que el Señor le mostró en esa dimensión. Hay gente que son hijos de Dios, pero solamente están buscando de que a mí me mostró la vida de otra persona, a mí me mostró esto, y empiezan a cuchillar sobre la vida de las personas. Eso no es cristiana, eso no es ser hijo de Dios, eso no tiene nada de espiritual, eso no tiene nada. O sea, a nosotros debemos estar hablando lo que el Señor nos muestra, lo que vivimos en su presencia. Ese es un tipo de hijo escogido, predestinado desde mucho antes. Hay otro tipo de hijos llamados los hijos de Dios según Israel, como pueblo escogido, porque Israel es un pueblo escogido como pacto, según le digo al pueblo de Abraham, pero estos son hijos según la carne. Por eso decíamos, dijo el Señor, le dijo a de Faraón, en Éxodo 4, versículo 22, dice: Israel es mi hijo.
mi primogénito. El pueblo de Israel, donde están incluyendo al judío, porque los judíos son parte del pueblo de Israel, de las 12 tribus, no de los gentiles, sino de las 12 tribus. Estos tipos de hijos son aquellos hermanos que están en la tierra, se mueven en la esfera terrenal. Ese es otro tipo de ejército de pueblo de Dios que se mueve sobre la tierra. Dios los puso en la tierra. Fuimos enviados a esta tierra para que seamos la luz del mundo, para que diéramos testimonios. Hay quienes glorifican a Dios en las alturas, siendo portadores que se dejan usar por el Espíritu. Esos son los tipos creaciones. Pero hay hijos, hermanos, que Dios puso en la tierra para glorificar, para dar testimonio de las obras del Padre. Por eso en Juan 9, versículo 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Fíjate que decir las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. Porque dijo él, luz soy del mundo. Pero eso en el Mateo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y el fruto dice: alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Este tipo de hijos, cualquiera puede decir que es hijo de Dios. Cualquiera, hermano. Pero demostrarlos es diferente. Porque los hijos de Dios tienen sellos, tienen identidades. Por eso dice acá, hermano, según la carne es mandarnos a hacer las obras. A uno los mandaron a estar en la presencia. Este otro tipo de hijos los mandaron a dar testimonio. Los mandaron a dar testimonio. Los mandaron, hermano, a que hagan las obras del Padre, a hacer el bien. Den testimonio del verdadero Dios. A esto como no pueden en veces andar en el Espíritu, bueno, Dios les asignó, bueno, si no puedes andar en el Espíritu, vamos a ponerte algo más fácil. Cambios en tu vida. Entonces demuestra cambios en tu vida. Demuestra que eres agradecido, que dieran testimonio a los demás que el Padre estaba en ellos, de que como Dios los ha estado transformando, no que los hizo cristianos, sino que cada día buscaban más a Dios. Porque el cristianismo es ser cristiano, hermano, es una religión. Esos son religiosos, y los religiosos no entrarán al reino de los cielos. Los que tienen un evangelio diferente, dice el libro de Gálatas. Los que buscan a Dios a su manera, cuando pueden, cuando quieren, cuando se les da la gana. Eso es su religión de ellos, ese es su Dios de ellos, eso es su evangelio de ellos. Ellos no son hijos de Dios. Quieren ser hijos, pero no lo son. Porque el Hijo de Dios no es por nombre, sino son por frutos. Por eso el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo porque dicen que son cristianos. No dice porque dicen que van a una iglesia. No dice porque dicen que ellos creen. No, es por sus frutos. Un cristiano, un hijo de Dios, no se conoce por lo que dice en su boca, sino por lo que hace, que dice su boca. Por eso mi Señor Jesús dijo, la Escritura misma nos enseña que mi Señor Jesús era poderoso en palabras y obras. ¿Qué estaba diciendo? Que todo lo que decía lo hacía. Todo aquel que dice y no hace es mentiroso. O sea, realmente no lo es. Por eso el hombre tiene que aceptar que es mentiroso. Miente al decir que es algo, no pudiéndolo comprobar. Los hijos de Dios tienen una posición, tienen una responsabilidad que Dios les asignó. Hay un tipo de hijos entonces al cual el Padre les dijo: ustedes los voy a enviar a la tierra, pero no andarán en la carne, no andarán en las obras de la carne, no andarán en las obras de las tinieblas. Yo les voy a enviar en medio de las tinieblas, y ustedes darán testimonio, alumbrarán en medio de las tinieblas. Por eso la Escritura dice: pero ¿qué pasó con mucha gente
¿Qué pasó con muchos cristianos cuando Dios los envió a esta tierra? Dice la Escritura en el libro de Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios mandó a que se limpiaran de toda obra desagradable, hermano, y amaron las tinieblas. Empezaron a hacer obras desagradables. ¿Cuáles son las obras? No necesita usted ir a tomar, no necesita ir a emborracharse, necesita usted que desprecie la palabra, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano, peca. Y el pecado son obras malas. Tienes malos pensamientos, siempre habla mal de Dios. Una persona que no se congrega, una persona que no busca a Dios, una persona que se aleja de Dios, siempre habla mal de Dios. Pero yo no hablo, yo me acuerdo, se llama hablar mal de algo, porque usted lo puede encontrar en el libro de los Salmos 50, versículo 13, 14. Le dijo a Dios al malo: no te permito que hables mis leyes, porque yo cuando te hablo te corrige, tú te echas a tus espaldas mis palabras. Dice, te ibas con el adúltero, te ibas con el ladrón, te ibas con el mentiroso, te ibas con todos cuando yo te estaba llamando. Así que eres un mentiroso, y cuando yo te amo, ya te llamo, ni caso me haces. Te vas a otros lados donde nadie te llamó. Por eso dijo, no permito que tú digas nada de mí. No te permito que hables cosas de mí. Por eso le digo yo, hermano, si usted no dice cosas, no hables de la Biblia o no hables de la palabra si no la obedeces. Porque Dios dice que no se le permite. Si no hablas, si no obedeces la palabra, no hables de Dios. Porque andas en la carne, el hombre anda en la carne. Estás poniendo al vituperio, estás mal enseñando, estás engañando a otras personas. Estás engañando que el cristiano puede hablar de Dios, mencionar versículos, pero a la vez desobedecerlo, a veces rechazarlo, a veces rebelarse contra él. Si usted no obedece la palabra, mejor cállese, hermano, porque está dejando que se burlen de Dios por causa del testimonio de un hijo. Por eso en todo puede decir que es hijo. ¿Acaso la Escritura dice que por causa de muchos el evangelio es vituperado? De Dios se burlan por tener hijos que en realidad le faltan al respeto. Por eso el Señor los negó. Los fariseos eran un grupo de judíos, hermanos, que se creían que defendían la ley, pero con realidad eran muy duros. Se levantaban muy fuerte contra Dios. Por eso dice aquí la Escritura, hermano, que hay hijos según la carne. Según, hermano, que vieran que los hijos hicieran obras del Padre, que dieran testimonio del verdadero cambio en su vida. Quizás no les gusta meterse a la presencia, no son como los otros que viven de rodillas, que viven subiendo y bajando. Quizás no. Bueno, vamos a eso. Entonces ponte a leer. El problema de mucha gente es que no lee. ¿Cómo va a enterarse de lo que Dios, hermano, quiere que se limpie si no lee? Más vosotros, dice en Juan 15, más vosotros, dice, más vosotros estáis limpios por la palabra. No se limpian por medio de la palabra, no dan testimonio por medio de la palabra, no dan testimonio que realmente Dios está trabajando en su vida, está cambiando su vida. Por eso en Gálatas el Señor dijo, que se quedó maravillado, dijo Pablo, ¿quién os fascinó? ¿Quién les embrujó? Que habéis comenzado en el espíritu y te están terminando en la carne. Hay hijos que son niños. Eso dice en Romanos, dice que no se les puede hablar en las cosas del espíritu por cuanto son niños, por cuanto son carne, por cuanto no entienden las cosas del Señor. No se les puede, porque es niño. El niño no entiende las cosas del espíritu. Entonces vemos, hermano, que hay hijos que andan en la carne. No pueden, les mandaron a ellos que den testimonio, le mandaron a ellos que den un cambio de vida, que dieron, hermano, que Dios dieran testimonio de que Dios lo que estaba haciendo con ellos. Hay gente que dejó de dar testimonio y lo hicieron y convirtieron en su vida en ritos, en ceremonias, en sacrificios. Ahora
Ahora ser el cristiano ya no es la necesidad de limpiar su vida, ya no es la necesidad de demostrar que Cristo está en nosotros. Hay gente que ahora quiere demostrar que ya cambió de iglesia, hay gente que quiere demostrar que ya cambió de ropa, hay gente que quiere demostrar, hermano, que ahora ir a los cultos es ser cristiano, ser hijo de Dios. Ir a la iglesia es hijo de Dios, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de cambios en su vida. Eso es lo que Dios quiere. No, lo que Dios quería que fuéramos la luz del mundo, que diéramos testimonio de lo que el Padre estaba haciendo en cada uno de nosotros, cómo Dios nos transforma, cómo cada día va cambiando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro comportamiento para agradarle más a Él, de cómo nos apartamos del mundo. Eso es. Hay quienes viven en el Espíritu, pero hay quienes viven, hermano, según la carne. Hay quienes viven, hermano, según la voluntad de Dios. Hay hijos de Dios según Israel. Por eso Israel solamente se convirtió en ritos y ceremonias, solamente está clavado en sus tradiciones. Desecha el Espíritu en su vida. Desecha entender, por eso dice la Escritura que tienen un velo en los ojos, pero hasta cuando reciban al Señor Jesucristo se entenderán que tenían que ser por obras, hermanos, obras del Espíritu, hermano, y no por obras. Por eso a ellos están siempre en desacuerdo. La gente que se mueve en la carne siempre está en desacuerdo de lo que el Espíritu dice. Y eso nos dice, nos enseñas en el libro de Romanos 8:5, porque son los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hay hijos según la carne, solo piensan en su vida, solo piensan en su satisfacción personal, solo piensan en diversión, solo piensan en comida, solo piensan en algo que les sale más deleite, más gusto que las cosas de Dios. Estos son otro tipo de hijos, los hijos que andan en la carne. A estos les mandaron a dar testimonios, pero no dieron ellos testimonio. No hay luz en su casa. No daban testimonio a su casa. Por eso dijo el Señor que una luz no se enciende. Dice, vosotros sois la luz, ni se enciende la luz debajo del almud, sino que el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hay gente que no son luz ni en su casa. Hay gente que no dan testimonio a su casa. Si a los hijos les dicen que vayan a otro lado, no son luz, están en tinieblas. Un padre, una madre, un hijo, una casa que no dan luz de que realmente son hijos de Dios, y hermano, y se desvían del camino, se apartan del camino, no están en luz sino están en tinieblas. Esa casa están oscuras. Practican las obras, hermano, de las tinieblas, y las obras de las tinieblas es desobediencia, es el rechazo. Por eso acabamos de leer en Juan 3 que dice que los que practican la verdad, dice que estos son los que se acercan a la luz para que esas obras sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Le gusta la verdad. Pero el que no la practica. ¿Por qué la gente se aleja de Dios? Porque no practica la verdad. ¿Por qué la gente abandona las cosas de Dios? Porque no practica la verdad. Solamente dice palabras, como tratando de engañar, una apariencia, pero no practica la palabra. No vive en la luz, vive en las tinieblas. Ama las tinieblas. Su corazón está entregado a las tinieblas. Por eso no puede darle testimonio a su hijo, a su hija, a su familia, que realmente Dios, hermano, los ha rescatado, los ha librado. Para ellos hay que darle más gracia a otras cosas que a Dios. No son agradecidos. Y no dieron testimonio. Esto es muy tremendo. Quiere decir que un hijo de Dios tiene que dar testimonio. No es válido decir soy cristiano, voy a una iglesia. No es válido. Tiene que dar testimonio. También dicen, porque la Escritura dice, hermano, que Israel no alcanzó, dice en 1 Corintios 10, versículo 18, fíjese en el pueblo de israelita. ¿No es cierto que quienes se alimentan de las víctimas sacrificadas quedan vinculadas al altar? Lo que no hacían, hermano, lo que ellos hacían, los israelitas, dice que no tenían ningún valor, porque ellos no quemaban la carne, ellos se comían la carne, comían carne.
dedicada a la idolatría. Por eso el que no come la palabra, el que no come el maná, el que no come, le está escuchando, recibiendo la palabra, hermano, aunque se diga que es hijo de Dios, en realidad ese día está comiendo carne, le está dedicando ese día a la idolatría. Cuando la Escritura dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, se lo están dedicando a los demonios y no al Espíritu Santo. Todo aquel que se aparta para no comer la palabra de Dios se lo está dedicando a los demonios, un día festivo a los demonios. La realidad es esa. Dice que no se lo sacrifican, no sacrificaron su carne, sino que ellos pidieron carne. Eso lo puede usted ver en el libro de los Salmos 78. Pidieron carne a su gusto, estaban comiendo el maná y rechazaron el maná. Ellos querían carne, Dios les dio carne hasta que se les salieran por las narices. Murieron tragando carne. Todavía estaba la carne en su boca cuando murieron los más robustos, los que se creían que no les pasaba nada. ¿Por qué? Porque no solamente tenían la palabra, pero también tenían la palabra, la habían convertido en mandamientos de hombre, de carne. Hablaban más, eran más carnales que espirituales, eran más carnales que conforme a la palabra. Justificaban su vida conforme a la carne, conforme a sus deseos. Justificaban, hermano, toda palabra, la agarraban y la acomodaban a su manera. Eso no hay nada, hermano. Porque la Escritura dice que la sabiduría es justificada por sus frutos. O sea que se ve si es bueno o es malo. Si lo que practicaron fue bueno, te va a dirigir hacia Dios y hacia la limpieza. Pero si fue malo, te va a apartar y alejar de Dios. Aunque mencionen cosas buenas, el fruto será lo contrario. Por eso la Escritura dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. No puede. Así que no nos engañemos. No nos engañemos. Que el verdadero Hijo de Dios fue para que manifestara algo divino. Entonces, hay quienes están en los cielos, viven en las atmósferas celestiales, y hay quienes Dios los puso acá para dar testimonio, para que fueran la luz. Por eso dice, hermano, que no tenían ningún valor. El cristiano, hermano, que no busca a Dios, aquel que se dice que es hijo de Dios y no ama la palabra, lo demás de nada le sirve en su vida espiritual. De nada. No tiene ningún provecho. Aunque se diga hijo de Dios, eso no lo va a salvar. ¿Acaso no le decía que el hombre rico le decía Padre Abraham, Padre Abraham? Aquellos que decían, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe. No lo salvó decir que era hijos de Abraham. No lo salvó al decir que era hijo de Dios. No lo salvó. Porque nunca se identificó que realmente con lo que decía. Hermanos, se deleitaban en sí mismos. Hijos que hacen culto a Dios a su manera, hijos que hacen culto a Dios a su forma, hijos que buscan a Dios cuando quieren y cuando pueden. Ese no es el evangelio, eso no es ser hijo de Dios, eso es ser un religioso, es alguien que uno más del montón. Eso no es, hermano. Cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero es mejor que diga el Padre, este es mi hijo amado. Y lo señala ante todo diciendo, este es mi hijo que me da complacencia, este es el hijo que hace lo que yo le pido, este es el hijo, esta es la hija. Por eso dice que cuando el hombre no hace caso, Romanos 7, que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí los han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Que lo que nos enseña que Israel, según la carne, no alcanzó las promesas. Simplemente fue hijo de Dios en su mente, pero no alcanzó las promesas. Por eso Dios está trabajando con ellos como nación física, sino porque no han alcanzado la promesa, y la promesa era Cristo. Por eso nuestra promesa es Cristo que vendrá, nuestra promesa, pero ellos todavía no han recibido, hay gente cristiana que no ha recibido a Cristo en su corazón todavía. Lo confesó, sí, pero no lo recibió, porque no hay cambios en su vida, no abrieron el corazón al Señor. Siempre siguieron con las mismas obras de la carne.
Hay otro tipo de hijos que son los hijos de Dios por su voluntad, según la sangre. Hijos de Dios según la sangre, según la voluntad del Padre. Juan 1:12 decíamos que más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos según la obediencia, estos son según la obediencia a la palabra. Estos son hijos que fueron llamados a ser igual al Padre por medio del Hijo. Fueron aquellos que fueron llamados a ser santos como Él es santo. Hay hijos, hermano, que son hijos conforme a las obras. Hay hijos conforme al Espíritu y hay hijos conforme a la santidad. Pero no hijos desobedientes. Pero dice la Escritura, hermano, que en el libro de Efesios, o sea, ya vimos que dice que andaban según el Espíritu, pero si nosotros no salimos de ese propósito, ya no somos considerados realmente hijos santos ni en el Espíritu, ni hijos niños, sino que somos llamados hijos de desobediencia. Porque el hombre que anda conforme a las costumbres del mundo, las corrientes del mundo, se comporta como que si no lo fuera, se le llama hijo desobediente. Y por esas causas, dice, va a venir la ira de Dios, va a operar la ira de Dios, la potestad de este mundo. Se moverá un espíritu, ya no se moverá el Espíritu Santo, sino se moverá un espíritu de error, un espíritu de engaño sobre su vida. Por eso la gente que se aleja, se aparta, busca a Dios cuando quiere, se mueve cuando quiere. No se mueve el Espíritu Santo, se mueve un espíritu de la potestad, de las tinieblas, un espíritu de error, un espíritu de engaño, un espíritu de estupor se mueve sobre ellos, por cuanto no quieren ver y oír lo que Dios está haciendo. No nos engañemos, no nos engañemos. Por eso los que andan fueron escogidos como hijos de Dios para hacer su voluntad, para santificación. Dice que son santos por andar y amar la verdad. Juan 17:19 nos enseña: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. Entonces quiere decir, hermanos, que dice: no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Son santos porque ellos andan predicando la palabra. Son santos, hermanos, porque aman la verdad, porque andan y aman la verdad. Son santos, son hijos de Dios. Estos otros tipos de hijos que se mueven en la verdad, que se mueven en la palabra. Hay quienes se movieron en el Espíritu, hay quienes se van a mover en las obras, pero hay quienes se van a mover en la palabra. Estos gloriosos son santos por la palabra. Los otros fueron escogidos para ser santos. Estos tienen un tipo de gloria tremenda, porque no solamente en ellos está el Espíritu, sino también está la palabra. Estos son otro tipo de hijos que alcanzaron, fueron llamados directamente diciendo: estos son mis hijos, estos son aquellos que se parecen a mí, sean santos como yo soy santos. Por eso, hermano, dice que son santos por andar y amar la verdad. Otros son, el que anda, el que es llamado de Dios para ser hijo de Dios por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos santifica, también nos hace que la sangre de Cristo, para ser santos, son santos por llamamientos del Señor. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por todos los, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ellos dicen: yo honro al Padre, yo soy cristiano donde quiera que estoy. Yo doy testimonio donde voy que soy de Cristo. Me comporto como un hijo de Cristo. Yo menciono su nombre. Yo oro donde voy, donde está Cristo. Hay cristianos que se sientan en la mesa donde están tomando y no son capaces de orar. Hay gente que se sienta en la mesa de la gente de escarnecedores, de gente burlona que no ama a Dios, y no son capaces de dar testimonio. Prefieren estar sentados en una mesa donde están los borrachos, donde hay bailes, y, hermanos, no dar testimonio que son hijos de Dios. Ahí están. Estos no son esos hijos de Dios.
son santos porque por el llamamiento. A mí me llamaron a dar testimonio, a mí me llamaron que donde yo pare mi pie, voy a invocar el nombre del Señor. Estos tipos de hijos son tremendos, hermano. Que donde paran el pie, donde se sientan, no dejan de hablar del Señor. Pero ahí, por eso dice la Escritura en los Salmos 1, verá, hermano, en el 1:1, bienaventurado el varón, verá, hermano, que no se sentó en mesas sencillas y escarnecedores, verá. Ahí está la gente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No se sentó con gente que están hablando mal de otros. No se sentó con gente que se están burlando de otros. No se sentó con gente que están chismeando, arrancándole la vida a otros. No se sentó con gente donde si no lo recibían, no hablaban ellos de la palabra, mejor se quitaban, porque era necesario honrar a Dios antes que a los hombres. Pero ahí están, hermano. Estos no son hijos estos son hijos de la carne. Prefieren quedar bien con los hombres que con Dios. Estos no. Los verdaderos hijos según el Espíritu, según la palabra, según la sangre de Cristo, son aquellos que donde se paran, donde se sientan, donde ponen el pie, no dejan de hablar del Señor. También dice la Escritura que son santos por amarla, por la palabra. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobrevivificarlos y dar herencia a todos los que son santificados. Estos hijos también tienen en su vida la palabra de Dios como poder. Son gente que se mueve en la fe. Son gente que dice que tiene poder para solidificar. Siempre están edificando, siempre están animando, siempre están, hermano, exhortando, siempre están llevando a otro que entienda que la palabra de Dios tiene poder. Estos hijos que son llamados hijos de Dios por la voluntad del Padre, según la sangre, dice que a los que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Estos hijos de Dios son muy especiales porque, hermano, siempre sus palabras son para edificar, sus palabras son para ministrar fe, son para consolar, son para hablar lo correcto. ¡Oh, qué rico! Cualquiera puede llamarse hijo de Dios. Pero una cosa es que el Padre lo diga. Otro dice que son santos por andar en la luz y aman la lluz. O sea, todas estas características tiene el Hijo de Dios. Los hijos de Dios según la sangre. Dice Hechos 26:18, y dice para que abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. A estos les gusta andar en la luz, aman la luz, aborrecen las tinieblas, aborrecen su mal comportamiento, malas conductas, su forma de hablar, su forma de pensar, las exponen, las reconocen delante de Dios. Dice: Señor, yo tengo este mal comportamiento, yo tengo esta mala conducta, siempre ando pensando mal, a veces se me va la boca, a veces me expreso mal. Señor, las pongo delante de ti, las entrego delante de ti. Siempre están buscando, hermano, llegar a la luz, llegar a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Siempre están entregando lo que a Dios no le agrada. Siempre están buscando la manera de limpiarse. Y siguen adelante, no vuelven hacia atrás. Son santos por andar en la luz y aman la luz, aman la limpieza, aman que sus obras sean reprendidas, aman que Dios los reprenda, hablan que Dios los disciplina, hablan que Dios le quite, no importa qué tan duro, pero que le quiten lo que está mal en su vida. Oh, hermano, estos son hijos especiales. Estos son los hijos del Padre. Hay hijos que andan en el Espíritu, hay hijos que andan en la carne, pero hay hijos que andan en el Padre o andan con el Padre. Por eso hay otros, o sea, de esa misma dice que estos mismos hijos son santos por andar con Cristo y estando en Él. Primera de Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Estos son santos porque
porque andan con el Cristo y están en el Cristo. Estos hermanos dice que invocan donde está Cristo, ahí están ellos. Estos son los que en la iglesia de Corintio, ellos están en la iglesia. Los hijos de Dios, por eso la palabra congregación significa donde se reúnen los primogénitos, donde están aquellos los salvos. Ahí donde están los hijos de Dios. Los hijos de Dios no andan en la calle. Los hijos de Dios no andan en los parques, no andan en los cines. Y no estoy diciendo que no vayan, pero no cuando está el culto, no cuando deben de estar delante de Dios. Estos no son hijos de Dios, son hijos desobedientes, son ovejas descarriadas. Porque donde hayan 2 o 3 en su nombre, ahí está en medio de él. ¿Dónde están? ¿Acaso Dios está? ¿Acaso Cristo los encontraron, los invitó al cine? ¿Acaso Cristo les invitó a jugar? ¿Acaso el Cristo les invitó a la playa? ¿Ahí encontraron al Cristo? ¿En los días de cultos ahí los buscan? ¿Acaso Cristo los invitó a una fiesta donde hay cerveza y ahí estaban sentados? ¿Ahí lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron con sus familiares? ¿Ahí lo encontraron? ¿Dónde encontraron a Cristo los días de culto? ¿Dónde lo encuentran? Por eso cuando te digan, he ahí el Cristo, he allá el Cristo, dice, no le creáis, Él no está ahí. Está en el desierto, está en los aposentos, dile, no le creáis. Está allá, está acá, no le creáis. Él está con su iglesia, Él está con sus hijos. Oh, porque la reunión es el tiempo de reunirnos con Él. Los hijos de Dios están reunidos con Él. No andan en la calle. No andan haciendo su voluntad. Los demás se le llaman hijos desobedientes. Por eso también la Escritura dice que también estos hijos tienen otra característica especial. Son hijos por la sangre para perdón de pecados. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ha sido dice, un sacrificio por los pecados, se han sentado a la diestra de Dios. He ahí adelante esperando hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu, hermano, Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda, más ofrenda por el pecado. Quiere decir que Cristo, ¿dónde están ellos? Siempre lavándose con la sangre del Cordero, lavándose con la sangre de Cristo para perdón de pecados. ¿Dónde estarán los hijos de Dios? Están congregados con el Padre, están con el Padre, están siendo limpiados. El Padre está aunque nos vean reunidos ahí, es como entrar en un lugar, hermano, de lavamiento. Es como estar en un lugar donde están lavando ropas, donde la presencia de Dios se movía, hermano. Están lavando sus vestiduras. ¿Dónde están los hijos de Dios? Hoy es día de lavar vestiduras. Hoy es día de lavado. Hoy es día de limpieza. Hoy es día de bañarse. Hoy es día de estar en la presencia de Dios. Hoy es día de someternos en el río del Espíritu. Hoy es el río de estar limpio. 7 veces meternos en el río del Espíritu. 7 veces meternos en la limpieza, 7 veces meternos en la perfección de Dios, buscar la perfección divina para poder presentarnos delante de Dios. Hoy es el día de arreglarnos porque tenemos que presentarnos delante de nuestro Padre. Los hijos de Dios, esa es su preocupación, siempre saber que los hijos de Dios cuando están en la casa del Padre están lavando sus vestiduras. Los hijos santos son santos por su gracia, por su misericordia. Y cuando hablamos de la sangre, hermano, estamos hablando de aquellos que hacen frutos. En Gálatas 5:22 dijo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a otros, envidiándonos unos a otros. El verdadero hijo de Dios produce frutos. Cada vez que se lava, produce frutos. Cada vez que pone en práctica la palabra, ella anda en el Espíritu, produce fruto. De lo contrario, dice, no se hagan vanagloriosos, no se anden irritándose, peleándose unos con otros, envidiándose unos con otros. Los hijos según la carne, según el Espíritu de Dios, fuimos llamados a dar frutos del Espíritu Santo. No a estarnos matando, no a entarnos, porque la sangre de Cristo nos hace, como en el caso de Caín, hermano, nos hace, ¿cómo decir? La sangre, en la sangre llevamos nuestro carácter, en la sangre llevamos nuestra identidad. Por eso, hermano, es importante entender que la sangre llevamos la identidad de ser hijos de Dios. Y los verdaderos hijos de Dios no andan haciéndoles males a otros. No andan haciendo males a otros. Los verdaderos hijos de Dios se están limpiando para no lastimar a otros, para no dañar a otros. Por eso Caín, hermano, anduvo errante por lastimar, y dice que lo primero que habló fue la sangre. La sangre clamaba que su hermano lo había matado. Por eso vemos que, hermano, que los verdaderos hijos de Dios no andan haciendo males, están limpiándose, están ocupados limpiándose. Por eso el que se aleja de Dios, algo malo va a hacer, algo equivocado va a hacer, porque viene contaminado. Los hijos de Dios corren a la presencia de Dios a lavar sus vestiduras, a realmente, porque su identidad como hijos de Dios los hace ver la importancia de buscar siempre la santidad, de andar siempre en el Espíritu, de andar siempre en obediencia. Pero hay quienes no solamente se creen muy espirituales, hay quienes se creen muy obedientes, pero ni uno ni otro hacen. Pero los verdaderos hijos de Dios cumplen las dos funciones, andan en el Espíritu y andan en la palabra. Por eso los verdaderos hijos de Dios, hay quienes dicen andar en el Espíritu, se creen muy espirituales, hay quienes dicen andar en la palabra, hermano, pero son bien carnales. Pero hay quienes, vuelvo a repetir, andan en los dos. Los verdaderos hijos de Dios andan en el Espíritu y andan en la palabra. ¿Qué están haciendo estos hijos? Estos hijos todo el tiempo están lavando sus vestiduras. Estos hijos todo el tiempo están, hermano, limpiando su vida. Los verdaderos hijos de Dios son por sus frutos. ¿Qué produce cada fruto? Cada vez que se limpian, hermano, están produciendo frutos, están produciendo vida, están produciendo limpieza en su vida. Los hijos de Dios se están apartando del pecado, porque la sangre de Cristo produce buenos frutos. La sangre de Cristo produce buenos frutos, la cual nos identifica como cristianos. Por eso el Señor dijo, no os engañéis, dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu segará vida eterna. Hermano, nosotros no debemos. Por eso usted ve que hermano, la sangre produce fruto, produce una semilla. Por eso creo yo con todo mi corazón, hermano, que nosotros debe haber en nosotros la buena disponibilidad de decir lo correcto. Porque la palabra, hermano, la palabra son semillas. Cuando Adán estaba en el huerto, sembraba semilla. Y por eso lo que sembró, cosechó. Dios no le permite a las personas que hablen de Él cuando no obedecen a Él. El Hijo debe de producir lo que dice su palabra. El Hijo debe de producir lo que dice, pero hay gente que produce su propio fruto, su propio lenguaje, su propia forma de ser. Conforme a lo que hable, conforme va a producir. Todo lo que vemos, los errores, las equivocaciones, el alejamiento, el apartamiento, la desobediencia, la rebeldía, fue producto de su boca. Es más, Dios no siembra en el corazón de los hombres.
Dios no siembra en el corazón de los hombres la palabra. Dios le entregaba, en aquello entonces Dios le entregaba a Adán la semilla. Y era Adán quien sembraba la semilla. O sea que cada quien siembra como quiere. ¿Qué fruto quiere recibir, hermano? ¿Qué frutos quiere recibir? ¿Frutos de desobediencia o frutos de santidad? Cuide mucho sus palabras. Era Adán quien sembraba para sí. Sí. O siembra para la carne o siembra para el espíritu. Así que no nos engañemos, porque la verdadera identidad de los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, no andan haciendo males a los hermanos, no andan haciendo males a los demás, porque siembran las buenas palabras que ejercen realmente su corazón a hacer lo correcto. Así que cada quien siembra lo que va a cosechar de acuerdo a su palabra. De acuerdo a lo que usted hable, eso es lo que va a cosechar. Según nosotros hablemos, así se producirá, ya sea santidad o daño, no hay más. O frutos para Dios o daño para los demás. No hay más, hermano. Por eso dice, no irritándose los unos con otros. Cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero por sus frutos los conoceréis. La sangre de Cristo produce frutos, buenos frutos del Espíritu Santo, amor, paz, benignidad. Pero cuando no se anda en el Espíritu, no se ha sembrado la buena palabra por medio de la palabra, lo único que va a hacer es dañar la vida de los demás. Querido hermano, ¿qué tipo de hijo eres? ¿Un hijo que anda en la voluntad según la carne, según el espíritu, la sangre? ¿Un hijo que anda según la carne, desobediente a la palabra? ¿O un hijo que andas en el espíritu? ¿O alguien que se dice muy espiritual y alguien que se dice que lo conoce todo? Pero el verdadero hijo de Dios anda en el espíritu y anda en la palabra, porque necesita estar todo el tiempo entretenido limpiando su vida, porque es hijo de Dios. No anda en la carne, no anda en el pecado, está dedicado a su limpieza, a su vida. No cualquiera que me diga Señor, Señor, no cualquiera que me diga Padre, 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 es hijo de Dios. Hay tres tipos de hijos: los que se mantienen en lo alto, los otros que dan luz, los que son obras por medio del testimonio, y aquellos hermanos que dan frutos. Aquellos los que andan ahora arriba, los que andan en el Espíritu, son aquellos que traen mensajes, palabras de edificación. Dios los usa. Esos son los que están arriba. Pero los que están, hermano, en la tierra, son aquellos que andan en la carne. Según Israel, estos son aquellos que fueron luz aquí en la tierra para dar testimonio, para dar las obras de Dios, para que la gente se convierta. Y aquellos hermanos que están en la sangre son aquellos que dan testimonio de que son hijos de Dios, los que andan, hermano, en la aplicación, aquellos que dan frutos en el Espíritu, aquellos que dan buen testimonio y de aquellos que dan un buen mensaje de parte de Dios. Que Dios te bendiga, esperando en esta mañana que subas, pero también que des luz, pero también que des frutos. Ese es el verdadero hijo de Dios, aquel que edifica con sus palabras, aquel que da buen testimonio por sus obras y aquel que da frutos que glorifican y exaltan al Padre. Dios te bendiga. No seas un hijo desobediente, hermano, porque ese no es el hijo de Dios. Que Dios te guarde. Ponte a cuentas con Él, ponte a cuentas, hermano. Reconcíliate con Él, apártate del mal. Ven, ponte a cuentas con Él. Les esperamos hoy miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Cerrito, Canacín. Visítenos. Si no tiene dónde congregarnos, visítenos.
Que Dios me los bendiga, hermano, que esta tarde podamos darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, que demos buena palabra, salga buena palabra de nuestra boca, que demos buen testimonio y sobre todo que demos frutos. Ese es el Hijo de Dios, que ese es el verdadero Hijo de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dele like a la página para que les lleguen las notificaciones, porque Facebook nos está cortando mucha gente. A todos los hermanos que de una manera estuvieron con nosotros, muchas gracias a todos, a todos. Gracias, hermano, donde quiera que esté, a los que nos van a ver después. Muchas gracias, el Señor me los bendiga. Hermano, aplíquese. No ande en la carne, no ande en desobediencia, no ande en oposición a Dios. Que Dios me lo guarde. Hermano, denle like a la página y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ponte a cuentas con el Señor. Recibe a Cristo como tu Salvador. Si dice que eres hijo de Dios, recibe a Cristo como tu Salvador y empieza en tu vida la limpieza de abandono del pecado, venir a tu vida realmente el propósito divino, porque para eso fuimos llamados, para ser hijos de Dios, a llevar una vida en su presencia, a llevar una vida en obediencia y a demostrar que realmente somos hijos de Dios. Cualquiera lo puede decir, pero no cualquiera puede realmente hacer lo que al Padre le agrada. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo, hermano. Bendiciones a todos, hermanos, con todo mi corazón. Dios me los bendiga y muchas gracias por inscribirse a las páginas. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos. Que la presencia de Dios